Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos, espero se encuentren muy bien. Le habla Handa Silva del canal de Electrónica Handa Silva. Espero se encuentren muy bien, bendiciones para todos. Hoy vamos a hablar de un componente electrónico, ¿verdad? Voy a dejar una aclaratoria acá porque me preguntaron en uno de los videos pasados, que por eso fue que yo hice el video de que cuál era el componente electrónico que más fallaba en las tarjetas electrónicas de fuentes conmutadas, sin importar el aparato, ¿verdad? Pero quiero dejar una aclaratoria con el componente electrónico de las tarjetas electrónicas de fuentes conmutadas, el que menos se daña, ¿verdad? El componente electrónico que menos se daña en las fuentes de alimentación conmutadas. Hay varios componentes, ¿verdad? Resistencias, transistores, capacitores, bobinas, circuitos integrados, en fin. Cantidades de componentes electrónicos que vamos a encontrar en las tarjetas de fuentes conmutadas y sin importar el aparato que sea. Pero hay un componente clave, ¿verdad? Y ojo con esto porque muchas personas han hecho malos diagnósticos, ¿verdad? Intentando cambiar el componente, ¿verdad? Que primero es difícil conseguirlo con las mismas características, es difícil adaptar otro componente de las mismas, de las parecidas características, por decirlo así, y ese componente electrónico ya muchos deben conocerlo, ¿verdad? Ya muchos lo deben conocer. Es el transformador. El transformador chopper. También lo puedes conocer con el nombre de O pulso. Transformador chopper o de pulso. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Amigos, el que te diga a ti que el transformador chopper se daña con frecuencia es mentira. Te está mintiendo. No sabe de electrónica. ¿Ya? El que te diga a ti que este componente se daña con alta frecuencia, con alto seguimiento, es mentira. El transformador chopper casi nunca falla. Sin embargo, sí se ha estudiado o sí se han presentado casos donde él falle. Muchas veces puede ser que se dañe. El transformador chopper va a contar básicamente con la bobina, es decir, el primario. Ya, vamos a ponerlo así. Donde parte de ese primario va a llegar lo que viene siendo el más B o el B más, como quieras llamarlo. ¿Verdad? Y va a contar con lo que viene siendo el secundario. Bien, el transformador chopper, yo te podría decir que este se puede dañar en un porcentaje de 100%, por ejemplo. Vamos a decir que se puede dañar solamente en un 10%, muchachos. El 90%, en un 90% no se daña. Créeme, yo he reparado sin exagerar más de 1000 fuentes de alimentación conmutadas desde mi proceso de reparación electrónica, desde que tengo mi taller y desde que comencé en este mundo de la electrónica, y yo me he encontrado solamente, si no mal recuerdo, imagínate, tanto así que no me acuerdo ya mucho, creo que fue una sola vez que me encontré el transformador chopper en mal estado. Creo que fue el primario, una de las bobinas como que estaba desprendida. No sé si es que se había caído, no sé. Pero era eso, se había roto la bobina, creo que fue en la parte primaria. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Al reventarse, no llegaba parte de lo que viene siendo voltaje y por ende no podía transformar. Entonces no tenía voltaje a la salida. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta porque el que te diga a ti, vuelvo y repito, que el transformador chopper se daña con frecuencia, no sabe lo que está diciendo. Con frecuencia no se daña. Mira, con frecuencia, ¿tú sabes cuál se daña con frecuencia? El transistor conmutador, que de hecho es el principal que se daña. El transistor conmutador principal. Sea que controle la fuente PFC, sea que controle la fuente standby, sea que controle la fuente forward. Los que más se dañan son los conmutadores por su alto switcheo constantemente. ¿Ya? Pero el chopper no se daña tan fácil. ¿Qué es lo que puede ocasionar cuando el chopper se daña? Que no entregue voltaje básicamente a la salida. El chopper, la función justamente es
transformarnos un voltaje alterno, ¿ya? Y nos va a entregar un voltaje alterno en alta frecuencia, una frecuencia muy alta, 30 kHz, 40 kHz, 50, 60, 100 kHz, dependiendo del tipo de fuente que estés trabajando. Entonces, por eso los ingenieros electrónicos colocan diodos rectificadores que son diferentes a los de entrada. Los de salida son diodos rectificadores de alta velocidad que van a rectificar justamente el voltaje de salida. Ahora, con el tema de los devanado, en el tema de la salida, por ejemplo, puede que haya varias salidas. Por ejemplo, aquí va a entregar un voltaje, vamos a suponer, 12V. ¿Verdad? Por otro lado va a entregar, no sé, por ejemplo, 5V, ¿verdad? Pero este voltaje es alterno. Entonces, para que ese voltaje se pueda verlo, necesitamos un diodo de salida que lo pueda medir el multímetro digital. Porque si tú te paras con el multímetro digital en la salida del transformador chopper midiendo voltaje alterno, no vas a poder. De hecho, lo pondrías básicamente en peligro, por decirlo así, por el tema de la alta frecuencia. Entonces, el devanado secundario, la salida, el bobinado, puede tener varios devanados para diferentes tipos de voltaje. El primario va a recibir parte de lo que viene siendo una tierra, un negativo, ya una GND, el V más correspondiente, que es el voltaje que llega del capacitor o que viene directamente del capacitor electrolítico principal. Entonces, de un 100%, el 90% no se daña y el 10%. Porque me han escrito varias personas donde dicen, tengo una fuente de alimentación donde no tengo los voltajes de la salida. Ya, ¿y qué puede estar pasando? Es que puede estar pasando muchas cosas. Porque el hecho de no tener voltaje de salida puede suceder muchas cosas. Puede pasar que no esté conmutando la fuente, puede que no esté oscilando. Incluso puede ser que no esté transformando por problema del transformador, pero en un 90% no se daña. Entonces, antes de que estar cambiando y estar echándole la culpa a este señor que está acá, por favor piensa un poquito más en qué es lo que puede estar realmente fallando. ¿Ya? Eso hay que tomarlo en cuenta porque me he encontrado ya con muchas preguntas que me hacen, no tengo voltaje a la salida, me dijeron que es el transformador chopper. Ya, pero ¿qué comprobaciones he hecho? Bueno, yo medí el transistor conmutador, no me marca aparentemente mal. El oscilador no sé cómo medirlo, en fin. Bueno, fíjate lo siguiente. Van y cambia el conmutador, sigo sin tener, van, cambian el oscilador, sigo sin tener voltaje a la salida. Entonces, no, es el chopper. Pero resulta acontece que hay otro componente electrónico que te puede dejar sin voltaje a la salida, que es el octocoplador. Que por ejemplo llega a los 5 voltios y cuando tú das la orden de encendido, por culpa de un octocoplador dañado, no te entrega los voltajes de salida. Eso tienes que tomarlo en cuenta. Y también saber cuántas fuentes de alimentación tiene la propia tarjeta. Porque hay fuentes que son de un solo transformador. Hay fuentes que manejan 2 transformadores. ¿Me explico? Hay fuentes que manejan 3 circuitos diferentes. O 4 circuitos. ¿Me explico? Eso tienes que tomarlo en cuenta. Espero que esta clase te haya servido. Que debes de pensar. Es un video corto de repaso. Amigos, para ser sincero, de verdad, desde mi experiencia, este componente es el que menos se daña en las tarjetas electrónicas. Este componente, el chopper, es el que menos se daña. Puede dañarse, sí, pero por favor, antes de estar pensando mucho en que este es el que está malo, verifica cuál es realmente el que está dañado. Ahora, si ya tú cambiaste transistor, si ya tú cambiaste oscilador, si ya cambiaste los octocopladores, pues sospecha del chopper. El chopper tiene algunas prácticas que se pueden hacer con el multímetro digital, pero lo mejor sería colocarlo, poner a funcionar, ¿ya? Poner a funcionar la tarjeta con otro circuito o ponerlo con hay un pequeño circuitito que Dios mediante voy a ver si lo puedo subir al canal para comprobar los transformadores chopper directamente, colocándole un oscilador, un conmutador, ya, y te pone a entregar un diodo rectificador a la salida para ver si entrega voltaje a la salida. Bueno, espero les haya servido esta pequeña clase. Suscríbanse al canal, manténganse informados. Bendiciones para todos.